Nunca sabes lo que puede estar enterrado en el patio de tu casa. Esto comenzó cuando compré una casa muy barata en la ciudad de Guadalajara, también muy cerca del centro. Salió esta oportunidad porque se la quedó el banco debido a que una persona que era la propietaria aparentemente falleció. Entonces el banco liquidó su deuda y pude así comprarla. Era algo que se daba muy común a principios del 2000. Creo que todavía se hace, pero ya no tanto. Compré esa casa que me acuerdo que estaba por la calle de Hidalgo, muy cerca de lo que era Chapultepec. Y era una casa enorme. Decidimos que era una buena oportunidad para comenzar a hacer una familia. Y recuerdo de esa casa que era un lugar muy alto. El licenciado que nos las vendió dijo que había hecho algunas remodelaciones, pero que había todavía muchas cosas por hacer y que curiosamente había muchos muebles antiguos, desde la época de los 70s, un poco más para atrás, de los 50, incluso había fotografías de personalidades firmadas, autografiadas. Había una de Pedro Infante, había una de Tintán, había una de María Victoria, entonces no supimos bien quién vivía ahí anteriormente. Algunas de esas fotos nos las quedamos, otras se tiraron. Había ropa, es como que es de esas veces que alguien está viviendo ahí y como digo, pues falleció la persona, pero creímos que ya no había cosas, pero aparentemente nadie fue a reclamar nada, entonces estaban todavía las cosas de las personas que vivían ahí, muchísimos libros, pero lo curioso es que yo creo que cada 2 metros de la propiedad había un rosario o una imagen de la Virgen o un Cristo o un Sagrado Corazón, pero había algo que siempre estaba ahí remarcando algo religioso. Y en la entrada había un pez, me acuerdo, de hierro colgando de unas cadenas y una especie, era un pentagrama, pero me parece que estaba de pie, es decir, a veces que se dice que es diabólico si está de cabeza, pero bueno, la cuestión es que estaba de pie. La primera noche que pasamos ahí empezamos a escuchar como que alguien caminaba en el patio, pero pues es la zona centro, hay muchísimo ruido en la parte de afuera, hay muchísimos vecinos, entonces no le dimos mucha importancia, pero por la madrugada se empezó a escuchar muy claramente el llanto de un bebé. En aquel entonces estaba mi esposa, mi bebé de unos 4 meses y yo estábamos viviendo en la casa. Obviamente primero piensas que es tu bebé que puede que tenga hambre o que está teniendo alguna necesidad y después de que descartas eso pues te das cuenta de que no. Y había una habitación en el fondo que es donde había muchísimas cosas, que era la anterior cocina y la estábamos remodelando hacia el frente. Ya no iba a ser cocina, pero ahí había muchísimas cosas abandonadas muy viejas y de allí precisamente venía este llanto, este ruido. No dimos mucha importancia, así pasaron las noches. Prácticamente todas las noches se escuchaba este llanto, pero empezó a hacerse muy notorio, se empezaba a hacer muy fuerte, cada vez se escuchaba más fuerte. Una vez me paré a las 2:30, 3 de la mañana para ver si podía percibir de dónde venía ese llanto. Me paro, voy y me doy cuenta, algo que no me había dado cuenta yo con anterioridad, que en el patio se forma una cruz a medio patio con unas sombras, porque en el exterior de la casa había una lámpara y entonces los techos eran muy altos, pero estaban como separados la barda del techo, entonces había un espacio donde permitía entrar la luz y entraba la luz de una lámpara de alumbrado público que estaba en el exterior, pasaban los rayos y pegaba en una palmera que estaba ahí y al parecer una viga y hacía la cruz perfecta. Lo curioso es que tenía cortes la cruz, es decir, no eran simplemente 2 sombras que iban así en línea continua, sino que se veía una cruz perfectamente y notabas que la línea de la cruz que estaba parada era de la palmera, porque en la sombra veías las florecitas esas, las ramitas de la palmera. Entonces dijimos, hay que cortar la palmera porque la verdad tener una cruz iluminada a medio de tu patio toda la noche, la verdad es que sí era un poco extraño. Entonces corté la palmera, sin embargo en la noche seguía viéndose la cruz, a la azotea para mover las vigas y todo, no importa lo que hiciera, siempre estaba la sombra de la cruz. Cansados ya del llanto, mandamos traer un sacerdote para que nos hiciera, de hecho del templo del Arcángel Miguel estaba relativamente cerca, fue el sacerdote, bendijo, dijo que más o menos se acordaba de que había visto una señora que vivía en esa casa, hizo sus bendiciones. Error, las cosas empeoraron, ya no nada más se escuchaba el bebé, se escuchaba como que tiraban las cosas, se oían pasos, nos gritaban por nuestro nombre desde el patio. Había ocasiones en donde de reojo podías ver como una especie de una señora que pasaba riéndose. El baño tenía una ventana que iba hacia ese patio y tenía una bañera de esas antiguas que ya estaba súper mugrosa y llena de óxido, que normalmente no usábamos la bañera, solamente la ducha, la regadera. Pero era un temor tremendo ya bañarte después de las 8 de la noche, porque a partir de las 9 o 10 de la noche era cuando empezaban todos estos
ciertos fenómenos extraños. Entonces tú te estabas bañando y tenías al frente la ventana que, aunque tuviera cortina, sabías que del otro lado estaba el patio, que era donde venían las cosas que se oían tremenda. Ya después se oía como una especie de perro. Entonces procurábamos bañarnos siempre temprano, evitar en el patio. Empezamos a hacer nuestra vida, principalmente mi esposa, encerrado en el cuarto que era el más pegado a la puerta de la salida, y no salir de ahí porque de verdad era muy aterrador todas las cosas que estaban sucediendo. Le platiqué a mi papá, que en aquel entonces todavía vivía, y me dijo: ¿sabes qué? Lo más seguro es que ahí va a haber dinero. Entonces, a la brava empezamos a escarbar por todo el patio, tumbamos la cocina. Mi papá se dedicaba a la construcción, todo el tiempo lo hizo, entonces él tenía mucha experiencia en esto para derribar muros y evitar que sucedieran cosas. Revisamos de pies a cabeza, no se encontró nada de dinero, pero había donde precisamente estaba la palmera, a un costado, aprovechamos para sacar la raíz de la palmera, y a un costado había como una especie de loseta de concreto que pensamos que podría ser la tapa de un drenaje antiguo o de algo que estaba ahí escondido. Entonces hicimos el agujero y resultó que era un rectángulo de aproximadamente 1 metro de largo por unos 50 centímetros de ancho, y removimos esa especie de loseta y había una especie de pozo de agua que de hecho no era tan profundo. Podría yo meterme y cabía, estamos hablando de 1,5 metros, 1,70 metros, y vimos que había algunas cosas. Lo que había ahí de verdad te va a dejar frío. Empezamos a encontrar juguetes de madera que ya se desbarataban al tacto. Encontrábamos como ropita también como de bebé. Había unos juguetes de esos como de latón muy antiguos, y empezamos a encontrar huesitos que de principio queríamos pensar que eran como de pollo, y ahí fue donde dijimos: ¿sabes qué? Estos huesitos ya no van a ser de pollo. Y sí, vamos a confesarte que hicimos algo que tal vez no debíamos haber hecho, pero si hubiéramos dado parte a las autoridades hubiera sido un enfrascamiento tremendo de las situaciones que hicimos. Entonces lo que hicimos fue llevar a bendecir los huesitos que nos encontramos. Digo, además no estábamos seguros de que podría ser un bebé, pero llevamos los huesitos a bendecir al templo y con nuestras propias manos los sepultamos en una tumba familiar que teníamos en el Panteón Guadalajara de aquella época, y ahí se quedaron esos restos. Ya le dimos nosotros cristiana sepultura. La casa dejó de tener estos fenómenos extraños. Sin embargo, decidimos que lo mejor era cambiarnos. Vendimos la casa y, por cierto, perdimos gran parte del dinero porque la dimos más barata con el hecho de poder vender rápido y tener ese dinero para poder mover. Por favor, que este relato sea anónimo porque no quisiéramos tener problemas y que alguien recuerde o nos conozca. Entonces, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a este suscriptor anónimo que me hizo favor de mandarme su relato realmente increíblemente aterrador. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si quieres mandarme tu relato puedes hacerlo a contacto.alexruiz@gmail.com o visitar nuestro blog www.nodormirasmas.com, donde también tenemos un centro de mensajes anónimos por si quieres hacerlo llegar de esta manera. Muchísimas gracias, que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes. Por favor, no mires detrás de ti. Hoy no estás solo.